Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita entre ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Usaremos la forma breve. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pides. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tiene que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde está puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, ¿de veras cuánto lo amaba? Algunos decían, ¿no podía que abrió los ojos al cielo de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo antes del sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana de que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo a Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con una voz potente, Lázaro, sal de ahí. Salió el muerto, atados con vendas en las manos y en los pies, y en la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desatenlo, para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María a ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar ahora este quinto domingo de Cuaresma, siguiendo sobre todo los últimos domingos el Evangelio de Juan, hoy llegamos a ese momento culmen en el ministerio de Cristo, porque es la última de las grandes señales que va a dar Cristo antes de su propia muerte y resurrección, que es la señal de la resucitación de Lázaro. Y conscientemente digo resucitación, porque siempre hemos hecho una distinción entre la resurrección de Cristo, que fue un tipo de vida totalmente nuevo, y la resucitación de Lázaro, que muy posiblemente haya muerto al poco tiempo después de que Jesús lo revivió. Y es la última señal porque es la gota que derrama el vaso, de una manera en el Evangelio. Se nos dice que ahora sí, ya cuando Jesús revive a Lázaro, entonces sí, ya todos los que habían sido los enemigos, que se habían estado arreglando y que habían estado buscando cómo eliminar a Cristo, es el momento en que su coraje, su odio llega al máximo y la muerte del Señor se aproxima, porque precisamente ahora sí ya no podrán tolerar haber visto a Cristo haciendo ese último gran signo de su poder. Y fíjense, mis hermanos y hermanas, que me parece que todo el Evangelio en conjunto nos pone en un contexto muy interesante para seguir, así como lo hicimos el domingo pasado, que expliqué varias cosas del Evangelio de Juan, y todo está grabado, lo pueden buscar por ahí en internet. Pero cómo el Evangelio nos vuelve a situar hoy en el mundo en el que estamos viviendo, en la situación que nos encontramos, ante varios de los signos de Dios que nos hablan profundamente al corazón. Nuevamente, como bien lo anunció Deacon Dickey, leímos la versión corta del Evangelio, porque la Iglesia propone la versión corta, que de alguna manera presenta la escena de la resucitación, y el otro, que es toda la historia, que lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan, ahí en su capítulo 11, que son 46 versículos, y que es muy difícil leerlo en completo, porque son 4 escenas. Se las describo para entender el contexto. La primera escena nos describen quién es Lázaro, nos lo recuerdan, quién es Lázaro, quién es María, quién es Marta, cómo están relacionados con Cristo. La segunda escena es donde le dicen a Jesús que está enfermo, y Jesús decide no ir inmediatamente cuando esté enfermo, sino esperarse para que la gloria de Dios se muestre. Esa es la segunda escena.
La tercera escena es cuando llega y están María y Marta e interactúa con ellas. Y la cuarta escena pues es el momento de la resucitación, que es en la que se centró la versión resumida que hoy leímos del Evangelio. Les recomiendo leerlo completo. Vayan en sus casas esta semana. Vale la pena digerirlo mientras nos preparamos para una Semana Santa muy diferente a las que hemos vivido antes, pero ya llegando al culmen de esta Cuaresma. Fíjense que como empieza el Evangelio, se nos dice que vienen con Jesús a hablarle de un cierto hombre que es Lázaro, su amigo, y que está con María y Marta en Betania y que se encuentra enfermo. Fíjense, desde ahí el Evangelio nos dice algo que yo espero que a nosotros nos mueva el corazón. Lázaro, el nombre, significa Dios ayuda, y Betania, pueblo muy cerca de Jerusalén, apenas a unos 3 kilómetros, Betania significa la casa de la aflicción o la casa de los afligidos. Es decir, Jesús se va a manifestar al hombre enfermo y que muere y mostrará la ayuda de Dios, Lázaro, en la casa donde hay aflicción. No sé si eso ya a ustedes los conecte con lo que estamos viviendo en muchos de nuestros hogares y lo que estamos esperando. Que Dios que ayuda, que Dios que es ese Dios que se manifiesta en Lázaro, venciendo la enfermedad y la muerte, se muestre en nuestra casa donde hay aflicción, en nuestra propia Betania, nuestra muy Betania del corazón que estamos viviendo en muchos lados del mundo. Ahí es donde va a pasar esta gran cosa. Y Jesús, en esa segunda y tercera escena, está esa discusión de por qué no va rápido, por qué decide esperar 2 días, se dice, para que se muestre la gloria de Dios. Ahora, lo más evidente es que se mostrará la gloria de Dios cuando Él demuestre que su poder no solo era contra la enfermedad, sino que aún también puede vencer la muerte. Pero también de alguna manera porque Jesús, y esto es parte de la discusión, sabía que en el momento que llegara de nuevo al área de Judea, iban a tratar de matarlo. Y esa gloria de Dios que le da cumpliendo la voluntad al Padre, realmente le preocupa discernirla bien y se espera. Pero ya con esto de contexto, en donde Jesús llega a este lugar, habla con las hermanas y promueve el milagro, es donde me quiero centrar con ustedes, en este gran signo que nos presenta Jesús al revivir a Lázaro, al traerlo de vuelta a la vida. Porque miren, algo importante que hay que reconocer del Evangelio de Juan es que es el último que se escribe. Se escribe, algunos dicen, alrededor del año 90, o sea, piensen ustedes, después de la resurrección de Cristo ya habían pasado unos 55 años, más o menos, son puros números aproximados, pero alrededor de 55 años habían pasado. Y Juan escribe de todos los signos que hace. De hecho, al final del Evangelio dice que tuvo que escoger muy bien cuáles nos iba a decir, porque si tratara de poner todos juntos no alcanzarían en una biblioteca. Pero en los que escoge pone este como el culmen, porque seguramente después de todos estos años de iglesia que llevaba el pueblo de Dios, piensen ustedes, 50 años desde la resurrección y ascensión de Cristo, seguramente muchos ya habían comenzado a dudar cuando se enfrentaban al sufrimiento. Es decir, cuando supieron, sobre todo la primera generación de cristianos, pónganse en su mente, primera generación de cristianos hace casi 2000 años, cuando vieron que Jesús había resucitado, lo más seguro es que hayan dicho, pues ya la hicimos, ya nadie se va a morir, ya nadie va a sufrir, todo esto ya fue conquistado. Pero oh sorpresa, seguía habiendo enfermedad, seguía habiendo muerte. Los apóstoles, prácticamente todos, tal vez menos Juan, ya habían sido martirizados y muchos otros cristianos habían sido perseguidos. Con eso en mente es donde Juan les quiere recordar, bueno, es que aún en medio de todo ese sufrimiento hay una esperanza muy fuerte. A pesar de que nos toque experimentar aún enfermedad y muerte, el Señor está ahí. Es más o menos lo mismo que presentó el Evangelio, los sinópticos, sobre todo en la historia que escogió el Papa el viernes, en este evento tan histórico que todos vivimos, de la barca y la tempestad calmada, donde Jesús parece que está dormido, allá en la popa, mientras la barca se hunde. Y es el mismo mensaje, pero en las palabras de Juan. Aún en medio de todo eso, aún en medio del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte, Dios está actuando y tiene la capacidad de dar vida. Porque lo más fuerte del mensaje, a lo que llevará a la historia de Lázaro, es que esa ayuda de Dios en la casa de la aflicción se muestra porque el amor de Dios, el amor y la compasión que Cristo muestra, es mayor que la muerte. Es más fuerte.
El amor es más fuerte que la muerte. Y en eso, en el centro de la historia, se nos presentan dos acciones que son bien importantes para entender el mensaje. La primera es cuando Cristo les dice: remuevan la piedra, y no la quieren remover, la losa. No la quieren remover porque dicen: ya apesta, ya lleva varios días muerto, ya huele mal. Pero Dios les dice en Jesucristo: quiten esa piedra. Y la siguiente, cuando le dice: Lázaro, sal de ahí, y Lázaro sale. Esas dos acciones son claves para entender a qué se refiere. Porque la muerte, mis hermanos y hermanas, por lo que nos sigue causando mucho dolor a los cristianos, aún a la gente que tiene fe, es porque significa y representa la más grande separación que puede haber entre nosotros. Piensen ustedes que en estos días de cuarentena, muchos hemos estado viviendo ya un sentimiento profundo de separación. O a lo mejor no de los que tienen la oportunidad de vivir con su familia, no de sus seres más cercanos, pero algunos de nosotros, por las circunstancias de nuestra vida, aún separación de nuestras familias. Para muchos, separación de los amigos que pueden contactar por internet, pero que nunca se siente lo mismo un contacto por internet que un buen abrazo. Estamos ante signos de separación. Y la muerte, por lo que termina siendo tan dolorosa, aún para los que tienen fe, es por el sentimiento de separación. Hay gente que cuando muere alguien, por su fe se sienten mal de sentirse mal. Creen que no deberían de llorar. Hay gente que trata de celebrar funerales hasta vestidos de hawaiano, porque le tenemos miedo al color negro. Pero en el fondo hay que recordarnos que hasta Cristo lloró ante la muerte de su amigo. El versículo que en todas las traducciones de la Biblia casi es el más corto de toda la Biblia, el versículo más corto por la intensidad que tiene. Jesús lloró. Jesús lloró, sabiendo que lo iba a revivir en unos minutos. Pero es el signo de la separación que tanto duele. El signo que es representado primero por la piedra. Esa piedra que hay que remover. Pero es ese signo de separación que muchos tenemos. Hay gente que a lo mejor ahorita ya en casa ha estado reunida y metida ya casi por 2 semanas, y para algunos empieza a subir la tensión de estar tanto tiempo en casa. Es decir, aunque estamos acompañados físicamente, nos damos cuenta de una soledad mayor que existe emocional y espiritualmente. Hay una piedrota ahí metida que a lo mejor no hemos querido ver, pero está ahí. Entonces son los signos de separación que tanto dolor causa cuando alguien muere, aunque sabemos que está vivo delante de Dios. Es la separación que duele. Y Jesús lo que nos quiere demostrar en esta historia del Evangelio es cómo podemos mover, quitar esa separación. Y en ella hay 2 partes. La parte que solo nosotros podemos hacer y la parte que solo Dios puede hacer. Esa es la clave de esta última sección del Evangelio. Hay una parte que Dios no va a hacer si nosotros no la hacemos. Muevan la piedra. Piensen ustedes que Jesús pudo haber hecho el milagro y decir que la piedra ruede. Pero no, les manda a ellos a quitar la piedra. Y la segunda es pedirle a Lázaro que se levante y salga. ¿Cuál es esa piedra que nosotros tenemos muchas veces en la vida, mis hermanos y hermanas? Ustedes lo podrán ver y ver los rencores que están ahí. Las conversaciones difíciles e incómodas que nunca hemos querido tener y que les hemos sacado la vuelta, pero que deberíamos de tenerlas. Esas cosas que se han convertido en malos entendidos, que como una bolita de nieve empezaron pequeños, pero se fueron haciendo grandes, grandes y grandes. Todos esos sentimientos que nunca supimos expresar y que se quedaron ahí guardados y están que explotan adentro, etc. Ustedes pónganle nombre a la piedra de la separación. Y Dios, que respeta nuestra propia libertad, no la va a quitar. Esa es la parte nuestra. Quiten la piedra. Para luego poder acceder a lo siguiente, lo que solo Dios sí puede hacer. Meter el amor de su corazón a donde hay muerte para que salgamos de ahí. Esta salida de la muerte lo hace siempre, lo hace de forma muy especial en los sacramentos. Por medio del bautismo salgan de la vida sin Dios a la vida con Dios. De la reconciliación, el sacramento de la confesión, salgan del pecado a la vida de la gracia. Con la Eucaristía salgan del aislamiento a la comunión. De la unción de los enfermos salgan del sufrimiento a la esperanza cristiana ante la enfermedad.
A través de la confirmación salgan de una vida estéril a una vida de servicio, de ayuda. A través del matrimonio y del orden sacerdotal salgan de su egoísmo al amor que se sacrifica por los demás. Siempre es esa salida que Cristo nos llama de la muerte a la vida. Pero en esta circunstancia muy especial también, el Papa en su homilía que nos regaló el viernes decía: hemos estado en esta misma barca, en medio de mucha indiferencia, en donde no hemos visto las guerras, muchos de nosotros, donde no hemos escuchado a los pobres que sufren, en donde al fin de cuentas hemos ido en la misma barca sin darnos cuenta de las necesidades. Y tal vez necesitábamos algo como esta pandemia para despertar y sentirnos pobres y vulnerables nosotros mismos, para así acordarnos de todas las personas vulnerables que existen en el mundo. Despertar y remar juntos en la misma barca, como nos decía el Papa, como también lo decía bien el Santo Padre, porque esto más que el juicio de Dios es el juicio sobre nosotros, el mismo de nosotros, ese juicio que nos ayudará a discernir y a decidir qué es lo importante de lo que no lo es, qué es lo necesario de lo que no lo es. Muchos de nosotros en estos días hemos revalorado muchas cosas de nuestra vida. Eso es quitar la piedra para que luego Dios, con su poder, nos pueda decir: sal de esa muerte y conéctate al amor que te conecta a la vida. Porque la plaza de San Pedro lucía sola. Yo alguna vez estuve ahí con muchas personas más, con miles de gente, pero estuve mucho más ausente que esta vez, que de corazón de verdad estuve ahí. Y seguramente habrá sido la experiencia de algunos de ustedes, porque en medio de esta separación que estamos viviendo, el Espíritu Santo, por la acción de vida de Cristo, puede traer una unión mucho más profunda y sacarnos de esa muerte espiritual en la que ya vivimos a una vida más grande. Que este sea el gran milagro, que este sea el gran signo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ya en su vida histórica a Cristo le costó su propia vida, llevándolo a la muerte, pero para Él valió la pena. Ojalá, mis hermanos y hermanas, que todo esto que estamos viviendo también valga la pena para nosotros. Y ahora renovaremos nuestra fe en Dios, y durante toda esta época del año, este tiempo litúrgico, lo hacemos con el credo de los apóstoles, credo más antiguo, esa recopilación de fe. Si ustedes se lo saben, por favor, háganlo en casa con nosotros, recitándolo, pero si no, con sus corazones, una mano en el corazón, renueven su fe en Dios Todopoderoso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrezcamos ahora nuestras oraciones a Dios. Dios envió a su único Hijo al mundo para que tengamos vida y vida al máximo. Confiando en el Padre, oramos. Y nuestra respuesta a cada petición será: concede nueva vida, Señor. Concede nueva vida, Señor. Que Dios nos transforme nuestros temores en esperanza, nuestro egoísmo en caridad, nuestra muerte en una vida nueva. Roguemos al Señor. Concede nueva vida, oh Señor. Que los líderes del mundo crezcan en sabiduría y buen juicio mientras consideren y discuten formas de cuidar el planeta y todas las personas en él. Roguemos al Señor. Concede nuestra vida, oh Señor.
por los elegidos, que Dios les guíe más allá de la muerte, es decir, del pecado, hacia una vida nueva por el bautismo y que permanezcan fieles en Cristo todos los días de su vida. Roguemos al Señor, concede nueva vida, oh Señor. Por las víctimas del coronavirus, que el Espíritu les sane y les repare la salud y que Dios les guíe y les inspire a toda la gente para observar el protocolo para cortar la enfermedad. Roguemos al Señor, concede nueva vida, oh Señor. Por la gracia de esta semana de vivir con mayor fe en Jesús y en la vida venidera, roguemos al Señor, concede nuestra vida, oh Señor. Por los fieles difuntos, en particular Rebeca Galindo González, esposa de Jaime González, y por todos nuestros seres queridos, para que lleguen a compartir la plenitud de la vida y el amor en el cielo, roguemos al Señor. Concede nueva vida, Señor. Padre amoroso, tu misericordia es grande y tu amor no tiene comparación. Ve con compasión los corazones que se inclinan ante ti y responde favorablemente a nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento y desde casa ofrezcamos nuestras vidas al Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias entonces al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. El mismo compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles, eternamente con júbilo te adoran. También nosotros, unidos a ellos,
unimos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y el cielo. Está en el cielo, está en el cielo, todo el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección nos has liberado, Salvador del mundo, sálvanos. Salvador del mundo, sálvanos. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Gustavo y Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo repartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Si fieles a la
la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, sabiendo que los lazos del amor que nos unen como familia de Dios son más fuertes aún que la muerte o la enfermedad. Por ello nos atrevemos a cantar. Protegidos de todo mal, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y fraternalmente nos ofrecemos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Cristo. La sangre de Cristo. Y ahora los invitamos desde casa, antes de darle la comunión a los pocos que están aquí presentes con nosotros, a hacer la comunión espiritual, pidiéndole al Señor que venga a sus corazones y después permaneciendo un momento en oración. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos juntarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de darles la bendición, mis queridos hermanos y hermanas, dos cosas. La primera, nuevamente una disculpa por las fallas técnicas. Una de las cosas por las que estamos batallando es porque el internet está mucho más saturado esta semana. Por lo mismo las redes se han visto para el live streaming un poco complicadas, pero estamos tomando medidas para seguir realmente mejorando. Por favor, tengan paciencia con nosotros. La segunda, muchos de ustedes se han acercado para preguntarnos a través de mensajes. No se han acercado porque estamos manteniendo la distancia, pero nos han mandado mensajes preguntándonos si estamos bien, si se nos ofrece algo. De parte de Monseñor Mike, nuestro párroco que nos ha acompañado en esta celebración, del Padre Mike, de mi parte, de nuestros queridos diáconos, especialmente de Deacon Vicky, que siempre nos acompaña en esta misa. Realmente estamos bien, gracias a Dios, nos estamos cuidando hasta donde podemos. Como sacerdotes seguimos yendo a hospitales, seguimos confesando. Cuando me hablan a mí, yo confieso en el estacionamiento con gusto. Seguimos activos, pero aún así tratando de protegernos lo más posible. Con todo esto, realmente, si se nos ofrece algo, no, gracias a Dios no. Tenemos hasta ahorita todo lo que necesitamos, gracias por preguntarlo. La parroquia sí sigue recibiendo sus contribuciones porque pues seguimos manteniendo la parroquia. Todo nuestro staff se ha mantenido como parte aquí de la parroquia en servicio. Así que si alguno de ustedes tiende a dar alguna ofrenda en esta misa, la puede ofrecer a través de internet si puede, porque sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero todo es bienvenido para el sostenimiento de la parroquia. De manera muy especial a nuestro párroco, a Deacon Vicky también que están aquí, al coro de la familia González, que fueron los que hoy nos acompañaron en esta misa, gracias por estar con nosotros. Nuestro lector Víctor, gracias. Y a Eric Yamari, que nos están aquí ayudando a grabar las cosas. Sobre todo gracias a ustedes que se han mantenido con el corazón unidos a nosotros. Créanme que es difícil celebrar la misa con un templo vacío, cuando estamos acostumbrados a esta hora que aquí esté lleno hasta los pasillos. Pero sabemos y sentimos su corazón con nosotros. Así que gracias. Con mucho gusto ofrezco esta bendición a ustedes y a sus familias. Que el Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concede recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, nos vamos en paz, glorificando al Señor con nuestra vida. Demos gracias a Dios. Nos despedimos con un canto de salida, ven, 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 pidiéndole que Jesús siga viniendo a nuestras casas. Señor, ven a mi casa.